Puede iniciar. Edificar la iglesia, edificar la iglesia, edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven a ayudarme, hermana, ven a ayudarme a edificar la iglesia del Señor. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven a ayudarme, hermana, ven a ayudarme a edificar la iglesia del Señor. Buenas tardes, seguimos hoy orando por el novenario de Aníbal Ceballos y oramos por el alma de Luis Gabriel Villegas. También seguimos orando por las intenciones personales de cada uno de nosotros y de la Iglesia en el mundo entero. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones, para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, nos acercamos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que eres la esperanza y la luz de las almas sinceras, te suplicamos nos concedas en lo más íntimo tributarte una oración digna de ti y alabarte siempre con el deber de proclamarte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que sacaran un momento a los apóstoles y dijo: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. Hace algún tiempo se levantó Teudas, dándoselas de hombre importante, y se le juntaron unos 400 hombres. Fue ejecutado, se dispersaron todos sus secuaces y todo acabó en nada. Más tarde, en los días del censo, surgió Judas el Galileo, arrastrando detrás de sí gente del pueblo. También pereció y se disgregaron todos sus secuaces. En el caso presente les digo, no se metan con esos hombres, suéltenlos. Si su idea y su actividad son cosa de hombres, se disolverá. Pero si es cosa de Dios, no lograrán destruirlos y se expondrían a luchar contra Dios. Le dieron la razón y, habiendo llamado a los apóstoles, lo azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y lo soltaron.
Ellos pues salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre. Ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas, anunciando la buena noticia acerca del Mesías Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, habitar. Una cosa pido al Señor. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con todos nosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo: digan a la gente que se sientan en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias, los partió, los repartió a los que estaban sentados. Lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo el rey, se retiró una vez más a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Detengámonos un poco hoy en la primera lectura. Nos narra que tienen presos a los apóstoles. Hay un grupo especial que tiene mucha fuerza en los comienzos de la cristiandad.
o de la resurrección de Jesús. Está Pedro, Santiago, Andrés, Juan, ¿sí? Después vamos a escuchar a Pablo. Estos apóstoles tienen problemas, y problemas muy serios, porque los tienen encerrados y prácticamente ya están condenados a muerte. Están condenados a muerte. ¿Por qué motivo? Por anunciar a Cristo, por predicar el reino en el nombre de Jesucristo, el Mesías, el resucitado, por bautizar en nombre de Cristo, por hablar que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios. En fin, están sanando enfermos, están haciendo grandes obras, prodigios, milagros en el nombre del resucitado. Nos recuerda un momento en la vida pública cuando el Señor, anunciándoles tantas cosas, sí, sobre la pasión y sobre cómo iba a resucitar, y que no lo entendían, nos recuerda que el Señor una vez les dijo a los apóstoles: ustedes harán cosas mayores que yo, cosas más grandes que yo. Pero esto no quiere decir que van a estar ajenos a la cruz, que van a estar ajenos al sufrimiento, al dolor, a la persecución. Y si es verdad, hicieron cosas mayores que el Señor, que el mismo Maestro. Podríamos decirlo que el Señor les advirtió que superarían al Maestro, y lo superaron. Fueron grandes discípulos, apóstoles, totalmente comprometidos, entregados, servidores a plenitud. Entonces, el contexto de esa primera lectura de este día pone a unos discípulos que están encerrados porque están expandiendo el cristianismo, ¿sí? Por su predicación, por todo lo que he dicho, pero sobre todo por su testimonio de vida y cómo están viviendo esas pequeñas y primeras comunidades cristianas. Testimonio de vida. Entonces, cuando ya están para ser condenados a muerte, porque los van a matar, aparece un personaje que dice la lectura que es un fariseo, si no estoy mal. Y dice que este fariseo llamado Gamaliel interviene de una manera como sabia. Y Gamaliel, con su reflexión, nos pone a pensar a todos. O a mí me ayuda o me invita a reflexionar muchísimo. Gamaliel les dice a estos sumos sacerdotes, a todos estos fariseos, escribas, que tienen el poder y van a matar a estos apóstoles, a este grupo, les dice que les recuerda, ¿no? Les recuerda que fulano de tal en tal época le hizo trifulca y sin embargo murió y nada pasó. Todo se calmó, todo volvió a ser como antes. Después dijo que otro había aparecido en la historia y que también tenía ideas y que había levantado trifulca en no sé dónde, pero que también pasó y no pasó nada. Entonces, Gamaliel les dice, si esto realmente es de Dios, cuidado con lo que van a hacer, les dice. Mucho cuidado con lo que van a hacer. No vaya a ser que se estén metiendo directamente con Dios. Y la cuestión es muy grave. Si es de Dios y se están metiendo con Dios, pues van a pagar las consecuencias. Pero si no es de Dios, si es de hombres, también les dice Gamaliel, esto no pasará ni dejará de ser un alboroto. Es lo que les dice Gamaliel. Entonces, Gamaliel puso a reflexionar, a pensar, porque a pesar de todo esto, esta élite social de gobernantes y de personas que tienen el poder, ¿sí? A pesar de todo, tenían temor de Dios, temor de Dios. Y en sus antepasados y en la historia bíblica, en la ley misma,
sabían lo que Dios había hecho en su historia antigua, ¿sí? En justicia con sus enemigos. Tenían temor. De pronto no miedo, de pronto no hay que tenerle miedo a Dios, y eso lo hemos explicado también, sino temor. Una cosa es tenerle miedo a Dios y otra cosa es tener temor de Dios. Yo me arriesgo a decir que estos personajes tenían temor de Dios, porque conocían de sus acciones, de cómo era Dios, y que llegaba un momento en que Dios era implacable, totalmente, con sus enemigos. De manera que esto los puso a reflexionar y soltaron a los apóstoles. Dice la lectura que salieron alegres y contentos y con más fuerza a predicar, con más fuerza a anunciar, con alegría. Dice, con alegría salieron, con mucha más motivación y más fuerza a anunciar a Cristo resucitado. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que mantener esa fuerza, esa alegría de esos apóstoles, que vivieron muchos acontecimientos difíciles, muchos momentos de prueba, vivieron hambre, frío, porque algunos no tenían posada, algunos no los recibían por el hecho de que tenían miedo las comunidades, de que si recibían a uno que iba en nombre de Cristo, pues tenían el peligro de que el imperio acabara con toda la familia o con ellos. Por eso a muchos no los recibían, no les daban posada, amanecían en el camino, en los caminos, con frío, con hambre, ¿sí? Perseguidos, metidos a la cárcel. Dice la palabra, la primera lectura, que les dieron unas palizas, unos rejazos, ¿sí? Y los soltaron. Sin embargo, salieron alegres de los ultrajes que habían recibido en el nombre del Señor, ¿sí? En el nombre del Señor. Entonces, Gamaliel nos pone a reflexionar sobre esto. Cuando algo es de hombres, fracasa, tarde o temprano. Al comienzo puede parecer muy buena propuesta, muy buena opción. Al comienzo puede pintar muy bien, porque así es el demonio. El demonio nos pinta bien las cosas, nos muestra muchas posibilidades para que uno caiga. Cuando ya lo tiene a uno, todo se cae como un castillo de naipes. Entonces, cuando las cosas son de hombres, las cosas caen por su propio peso, tarde o temprano. Algunos dicen, padre, pero ¿por qué fulano de tal, que es tan mala persona, le va tan bien, vive en una casa espectacular, anda en supercamioneta, viaja, vive sabroso, nunca se enferma? ¿Sí? Pues el diablo lo tiene cómodo y está viviendo muy bien, pero un día todo su castillo de cristal se desmoronará tan minuciosamente que ni él mismo podrá recoger los pedazos, por lo pequeños que sean. No quedará nada. Entonces es eso. Pero Gamaliel también dice, si es de Dios, permanecerá por siempre. Resistirá. Si es de Dios, ¿sí? La obra no morirá. Y preciso, era de Dios. Porque todavía hoy, después de 2010, 2020 años, seguimos hablando de un tal Jesús de Nazaret que venía de una población humilde, que era hijo de un carpintero adoptivo y que la madre era María. Seguimos hoy hablando de un hombre que cambió y revolucionó la historia de la vida, la historia de la humanidad, la historia del mundo, y que él, a diferencia de otros personajes, sobrevive en la historia, actuante, ayer, hoy y mañana. Él es un eterno presente, un eterno futuro, un eterno pasado, pero siempre está vivo, se hace presente siempre. Es distinto a los otros personajes de literatura, a los cuales muchas veces autores nos remontan a ellos y que ellos murieron sin ton ni son, prácticamente, no trascendieron. Jesús se mantiene presente.
Es impresionante, porque ese era el proyecto de Dios y por eso se mantiene presente. Y seguimos hablando de Jesús el Nazareno que murió, que a los 3 días de sepultado resucitó y que envió a los discípulos y a los apóstoles después de Pentecostés con la fuerza del Espíritu Santo, en la promesa de que estaría con ellos hasta el fin de los tiempos, con el Espíritu Santo, ¿sí?, a crear el reino de Dios, lo que llamamos crear, construir una iglesia, que fue lo que hicieron los apóstoles con las primeras comunidades cristianas. Recuerden que la iglesia que tenemos hoy inició con la pequeña iglesia que fue en la familia. Las pequeñas comunidades fueron las primeras iglesias o la primera iglesia que se reunió al comienzo del cristianismo. Curiosamente, hoy nos lo está recordando la palabra de Dios todos estos días. Estamos viviendo la primera iglesia de las pequeñas comunidades cristianas, prácticamente familias, grupos, núcleos, células familiares y que celebraban la palabra, el acontecimiento de la resurrección y del bautismo y los sacramentos, a puerta cerrada. No nuevo, esto nos lo recuerdan los hechos de los apóstoles. Entonces, para volver a insistir en algo hermoso que hoy nos está poniendo a reflexionar Gamaliel, el fariseo. No te asustes. Cuando las cosas son de hombres, tarde o temprano se caerá. Pero si son de Dios, resistirá siempre. Si tú eres de hombres, de mundo, tarde o temprano caerás por tu propia crisis y por tu propia desesperación. Pero si realmente te consideras de Dios, hijo de Dios, si eres de Dios, permanecerás por siempre, tanto que morirás, pero resucitarás, porque tu muerte no será eterna, tú serás vida eterna, tú serás salvación. ¿Sí? De eso se trata la reflexión de Gamaliel, el fariseo. Hoy escuchaba o leía una reflexión sobre de que todos no íbamos en la misma barca. Todos no íbamos en la misma barca. Y me llamó la atención esa reflexión que mandaron hoy al grupo y tiene razón, ¿no? No sé quién lo mandó, quién lo escribió, pero en este momento es difícil decir que vamos en la misma barca. De pronto, el Papa Francisco hace referencia que después de esto tenemos que asumir una sola barca, pero después de esto. No sé en este momento si todos estemos en la misma barca y no parece. Los gobiernos siguen explotando, siguen manipulando, siguen aprovechándose de la situación. ¿Cuántas pérdidas millonarias por las ayudas, sí, que están siendo maquilladas de mercado para los pobres? ¿Por qué? Porque se están robando la plata de ayudas y de mercados que en esta pandemia están destinadas a las poblaciones más vulnerables. Todos estamos en distintas barcas. No somos capaces de irnos a exponer al virus por ir allá debajo de un puente a recoger un poco de gente de la calle para darles mercados o para llevarles chocolate. En este momento, en la noche. No somos capaces de hacerlo porque está en riesgo nuestra vida y tampoco podemos ser tan confiados, porque el Señor también nos da la astucia y la inteligencia, ¿sí? Pero sí nos pone a reflexionar la palabra de Dios. Hoy nos hace esa invitación grande, ¿sí? Dice, sigamos al Señor con un corazón sincero. La clave de hoy desde el Evangelio estamos realmente siguiendo al Señor con un corazón sincero, con una vida transparente, realmente, ¿sí? Entonces, pensemos en eso. El mismo Señor se encargará de poner pan en nuestra mesa y fuerza en nuestras manos para trabajar. El mismo Señor. Entonces,
Lo importante es el corazón con el que vamos a seguir al Señor. Al mundo lo podemos engañar. A Dios nadie lo engaña. Y de Dios nadie se puede esconder. Puedo abrir un hueco aquí en esta casa para salir a dar allá ¿a dónde? A China no quiero ir porque ya esos chinos ya no me caen tan bien. Sino que puedo abrir un hueco aquí para irme por allá a Rusia. Allá me encuentra el Señor y sabe dónde estoy. Sabe dónde estoy el Señor. De los hombres puedo esconderme. Hay gente, asesinos, gente mala que se ha escondido por tiempos y no ha pagado. Humanamente no ha pagado justicia, pero divinamente, tarde o temprano, pues les llegará. Pero al hombre se puede engañar, al hombre se le puede mentir, a la gente se le puede ser falsa, mostrar una carita de yo no fui, y después mostrar la cara de lobo, ¿sí? Explotar, manipular a la gente cuando nos conviene y después que ya no necesitamos de esa gente, pues los desechamos. Pero a Dios no. A Dios no se le puede ocultar ni mentir, porque Dios nos conoce perfectamente. Entonces, el corazón, como están sirviendo los primeros apóstoles al Señor, es un ejemplo para todos. Es un corazón transparente, sincero, muy sincero. Sigamos al Señor con un corazón sincero. Y si realmente somos de Dios, esto durará y Él pondrá el pan. O sea, la vida eterna será duradera y Él pondrá el pan en nuestra mesa. No vamos a desconfiar de Dios. A pesar de lo difícil que es hoy la humanidad, no es el mundo el malo, la vida no es mala. Son malas expresiones que nosotros utilizamos y tenemos que empezar a mejorar nuestras expresiones. Es que el mundo es una porquería. No, el mundo es maravilloso, porque el mundo es el planeta y mucho más de él, mucho más allá de él, ¿sí? El universo. El mundo es precioso, ¿sí? Nos ponemos a ver imágenes de las primeras poblaciones que empezaron en la humanidad y cómo eran los bosques, cómo eran las selvas, cómo era el agua, cómo era el aire, ¿sí? Cómo producía la tierra. Y ahora, hoy, ¿qué es el mundo? No, el mundo no es malo. Lo que es malvado es la humanidad. La humanidad se ha vuelto malvada. Al decir, al fondo, cuando uno ve asesinos, violadores, cuando uno ve corruptos, cuando uno ve todos esos gobernantes con ese corazón tan malvado, tan falso y tan hipócrita, ahí sí podríamos decir que hay una humanidad que es una porquería, realmente, que no es la que creó Dios, que se corrompió y se dañó de manera bestial y asquerosa con el tiempo. Se corrompió porque se dejó seducir por el demonio. Eso sí, la vida no es mala. Es que qué vida tan mala, es que qué vida tan triste, qué porquería de vida. No, la vida es linda, es hermoso estar vivo, es hermoso amanecer, es hermoso salir a caminar, es hermoso saludar, es hermoso ir a un cine, es hermoso vivir, disfrutar del aire puro, de una montaña, de hacer deporte. Es hermoso vivir, es hermoso no sentir dolor, es hermoso sentirse bien para compartir la vida. No es mala la vida, es el hombre, es la humanidad la que se corrompió, es la humanidad la que se pervirtió. Hoy está pagando las consecuencias de lo perverso de la humanidad. Un corazón corrupto, una mente dañada, una vida humana mediocre, mala, falsa, indigna de Dios. Las noticias, lo que hemos hecho, tantas cosas horribles e injustas en el mundo causadas por los seres humanos. Hoy estoy viendo de una manera más cruel y que me desespera y a veces nos puede llevar a la crisis más profunda. Gobiernos que aún, a pesar de la situación de calamidad, de catástrofe en el mundo, en Colombia y en todas partes, siguen robando a los pobres. Siguen robando a los pobres, ¿sí? Todavía promesas absurdas, todavía, ¿sí? De todas maneras hay que pagar el agua, hay que pagar el gas, hay que pagar la luz, porque los cortan,
No están llegando los recibos que decían que iban a llegar. Están llegando los recibos sin piedad, sin misericordia. Al contrario, están llegando por un alto consumo, por aquello de que ya estamos, pues, consumiendo más por la situación de cuarentena y porque todos están reunidos en casa. No hay misericordia, hay muy poca misericordia, muy poca misericordia. El gobierno, las personas dicen una cosa y otra cosa son las que se ejecutan. Otras cosas son las que se ejecutan. Y hoy nos ponemos a reflexionar sobre esta palabra de Dios. Las grandes empresas, Avianca viene a decir que es una gran pena que Colombia se quede sin Avianca, amenazando a Colombia porque tiene grandes pérdidas. Pero la pregunta que de algo bueno se escuchaba del presidente estos días es esas empresas grandes con grandes miles y miles de billones de pesos acumulados de ganancias, ¿cómo van a decir ahora en esta crisis que van a quedar en quiebra? Es imposible. ¿Cómo es posible que lo digan? Si sus grandes reservas, ¿para qué sirven? ¿Para qué sirven sus grandes reservas? ¿Por qué no tienen misericordia en este tiempo de crisis? Y más bien, con sus reservas millonarias, ayudan y aportan a la calamidad que estamos viviendo. ¿Sí? Y no solo esta empresa, muchas otras empresas, grandes empresas, emporios totalmente, hoy quejándose. Sí, no van a ser igual, no van a recibir lo mismo, pérdidas millonarias, sí, pero grandísimas reservas, y eso no lo desconocemos. Entonces, pero todo se cae por su propio peso. Lo que es del mundo, la ambición, el egoísmo, la tiranía, todo tarde o temprano caerá por su propio peso. En este momento no estamos en la misma barca. Ese texto del WhatsApp o del grupo tiene toda la razón. No estamos en la misma barca. Y si esta crisis no nos ayuda a después de superarla, esta crisis de superada, a estar en una misma barca, hacia un mismo rumbo, una misma ruta, entonces vamos a estar destinados totalmente a seguir muriendo por grupos individualistas, cada uno por su propio lado, por su propia conveniencia, cada uno tirando por sus propios intereses económicos, poderes, fama, todo esto, así. La idea que ojalá insiste el Santo Padre Francisco es que después de esto todos, religiones, pensamientos políticos, carismas, todo, razas, total, diferencias, inclinaciones, todo el mundo camine y tome una misma ruta. Todos tomemos una misma ruta. Esa es la idea, es lo ideal, que aprendamos después de esto, ¿sí? Que aprendamos. Pero el problema que estoy viendo en este momento, la crisis tan horrible que estoy viendo, la injusticia tan desoladora, tan triste que estoy viendo en medio de la desgracia de otros, que se están aprovechando otros, veo que la situación puede seguir igual. Estamos orando y pidiéndole al Señor que realmente esto que no viene de Dios, pero que sí lo está utilizando Dios para algo, ¿sí? Realmente nos transforme los corazones de gente tan ambiciosa. Todo el maldito pecado de la humanidad es la ambición. La ambición. Las grandes empresas con grandes reservas no pueden decir que están totalmente en quiebra y no pueden amenazar a los países o al país de que se van a quedar sin ellas si no toma el gobierno recursos de ellos propios o del pueblo para favorecerlos. Es increíble la injusticia y la corrupción de la humanidad, no del mundo ni de la vida. Les recuerdo que el mundo y la vida son preciosos.
La humanidad es linda porque Dios la creó, pero se corrompió, se volvió una nada. Hoy nos estamos purificando porque hay mucha maldad y porque realmente Dios necesita un nuevo comienzo y una nueva generación que piense mejor, que tenga más conciencia, que tenga más solidaridad, más caridad y que deje a un lado las ambiciones y los intereses personales. Eso es lo que nos pide el Señor hoy en este día, en la lectura de la palabra de Dios. El Señor nos bendiga a todos y nos ayude a seguir adelante. Amén. Amén. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Oremos, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para todo nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acoge compasivo, Señor, las ofrendas de tu familia, para que bajo el amparo de tu protección no perdamos los dones recibidos y alcancemos los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos nosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es digno y justo, es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en el tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra paz. Por quien los hijos de la luz nacen a la vida eterna. Las puertas del reino de los cielos se abren para tus fieles, porque con su muerte fue redimida nuestra muerte. En su gloriosa resurrección resucitó nuestra vida. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual. También las virtudes del cielo, potestades angélicas, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Cristo, Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan. Lo partió, se lo dio, diciendo: tomad, comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía, dice el Señor. Cristo es sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de la salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de la Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo,
y los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Aníbal Ceballos, Luis Gabriel Villegas, todos los que mueren en tu misericordia. Admítelos a contemplar de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Definitivamente no vamos en la misma barca. El Señor nos invita a subirnos todos, pero todo el mundo con sus intereses particulares y creyendo que todavía somos eternos aquí en la materia, sigue tirando para su lado. La idea es que el Señor nos ayude a tomar conciencia y que nos dejemos transformar por Él, para que después de pasar la crisis, realmente todos podamos ir en dirección de una misma barca. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, de las pandemias, de tantas enfermedades. Y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado. Protege de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor resucitado esté con todos nosotros. Con tu espíritu. Estamos en esta semana de Pascua, segunda semana, tercera, la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tu cuerpo, tu sangre perdonen nuestro pecado. Nos lleven a la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, por lo menos ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Eterno Padre, te ofrezco la sangre, el alma, el espíritu, el cuerpo y la divinidad preciosísima de tu Hijo Jesús en expiación de mis pecados, los pecados del mundo entero y las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica. Amén. 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 Cristo nuestro Señor fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Aleluya. Protege, Señor, con tu amor constante a quienes has salvado, para que los redimidos por la pasión de tu Hijo nos alegremos en su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración por todos los enfermos. Señor Jesús, que prometiste permanecer con nos alcanza, vuelve a pronunciar esas palabras de consuelo. La paz esté con vosotros. Aunque no estar físicamente cerca de los demás, danos la habilidad y el coraje para amar tanto como podamos, ya que
en amor perfecto carece de todo miedo. Dirige tu mirada atenta a los médicos y enfermeras, investigadores y personal de seguridad, a todos los que nos proveen. Ven a fortalecer a los enfermos, los vulnerables, los más pobres, consuela a los que están afligidos. Y cuando la pandemia haya pasado y esta crisis aterradora se resuelva, enséñanos a tenerte más cercano, como nuestro querido amigo y nuestra única esperanza, porque tú vives y reinas por todos los siglos. Amén. Oración por los difuntos. Dios, tú que concedes el perdón de los pecados y quieres la salvación de los hombres, imploramos tu clemencia en favor de todos nuestros hermanos difuntos y parientes, Aníbal, Luis Gabriel, amigos y familiares difuntos que partieron de este mundo. Dales en tu reino la vida eterna. Amén. Amén. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan y permanezcan sobre todos nosotros. Amén. Cantándole a la Santísima Virgen María, nos despedimos con ella. Quiero hacer una alianza contigo, María. Quiero hacer una alianza contigo, de amor. Tú conmigo y yo contigo. Dios en el centro de nuestra unión.